Si bien es cierto, los textos de la Santa Biblia de Dios contienen pasajes históricos y santos, pero también tienen en sus páginas momentos sombríos, y parte de estos los llevan los monstruos, criaturas míticas, horribles y terribles que uno puede ir descubriendo conforme va leyendo. Por eso hoy en Top Terror te mostraré el top 7 de los peores monstruos de la Biblia. Las langostas de Abadón. Estos chicos son gobernados por Abadón, el ángel del abismo, cuyo nombre significa Destroyer, debido a que aparecen en el Apocalipsis que están por supuesto no satisfechas con ser langostas normales. En cambio, se asemejan a los caballos de guerra, tienen la cola punzante de escorpiones, los rostros de los hombres, el pelo largo como el de una mujer y coronas de oro acorazadas y blindadas. Sus colas de escorpión se usan para picar a sus víctimas, una experiencia que al parecer es tan dolorosa que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. El Leviatán es el segundo de los grandes monstruos descritos en el libro de Job. Leviatán es un enorme monstruo marino que es impermeable a las armas humanas. Él respira fuego y sale humo de sus narices. Leviatán también es probablemente relacionado con el antiguo monstruo del cercano oriente llamado Lutan, una serpiente gigante de 7 cabezas que representa el caos primigenio. Como ocurre con muchos otros seres bíblicos, existen algunas teorías que insisten que Leviatán es una sola descripción poética de un cocodrilo. Los Nefilim aparecen en el Génesis y se describen como los hijos de Dios o las hijas de los hombres. Algunos han interpretado que esto significa la descendencia de los ángeles y los humanos de las mujeres. Otra explicación menos interesante es que en el pasaje se refiere a la mezcla de dos tribus humanas, la gente piadosa, descendiente de Set, el hijo bueno, y los descendientes del hijo malo, Caín, aunque algunas personas creen que estos se podrían tratar de seres de otro planeta. El dragón es otra bestia del Apocalipsis y está descrito teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Él también tiene una cola capaz de barrer 1/3 de las estrellas del cielo, y posteriormente el autor identifica a este dragón como Satanás, que lucha contra los ángeles de Dios, y este es arrojado al infierno. Los 200 millones de jinetes. Este ejército aparece en las visiones del Apocalipsis, pero no hay que confundirlos con los 4 jinetes del Apocalipsis, quienes simbolizan la muerte, la guerra, el hambre y la pestilencia. Sus caballos tienen las cabezas de leones, colas como de serpientes, y el humo que escupen es fuego y azufre. Con el tiempo, estos son responsables de la muerte de 1/3 de toda la humanidad. El ejército de jinetes está dirigido por los 4 ángeles caídos. Las bestias de Daniel. Al igual que en el Apocalipsis, el libro de Daniel está compuesto principalmente de visiones que se quieren simbolizar a acontecimientos del mundo real. En una de estas visiones, Daniel observó 4 monstruos que emergían del mar. Uno es un león con alas de águila que luego se transformó en una criatura parecida a la humana que tiene sus alas arrancadas. La segunda bestia es una criatura en forma de oso que se le dice hartarse de carne. La tercera bestia se parece a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la última bestia tiene dientes de hierro y 10 cuernos, con el que destruye toda la tierra. Los unicornios se mencionan 9 veces en la Biblia del rey James. Por desgracia, los lingüistas han descubierto desde entonces que ren, la palabra hebrea traducida como unicornio, en realidad se refiere a los uros, un antepasado lejano de la vaca moderna que se extinguió en el siglo XVII.
De hecho, un montón de criaturas míticas en la Biblia de King James son simplemente añadidos por los traductores medievales que estaban más interesados en ser poéticos que en asegurarse que sus criaturas existieran. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de dejar tu like y comentando, y me ayudarías mucho suscribiéndote y compartiendo con tus amigos para que así YouTube me recomiende a más personas y crezca esta comunidad de terror y misterio. Y por último, aquí te dejo esta lista de reproducción que sé que te va a encantar.